El cantautor Rafael Mendoza estrena disco, les tenemos la primicia. Y nuestro segmento de enfoques se viste de letras, gran personaje, nos acompaña esta noche en el estudio. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También, hola, saludamos a Laura Regis. En la interpretación de lengua de señas mexicana tenemos un programa muy nutridito. Vamos a tener cine, artes visuales, artes plásticas, fotografía, música, danza. Y mucha literatura, Laura. Mucha ¿Y qué te literatura. parece si arrancamos con esto precisamente, que tiene que ver con lo que va a ser el Fondo de Cultura Económica para aproximar a las letras en distintas partes de la República? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a conocerla. El Fondo de Cultura Económica colaborará con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para crear clubes de lectura. La idea es muy simple, o sea, ahí aprendemos a leer y muchos cursos, insisto, su primaria, su secundaria, con eso se les abre pues un montón de perspectivas, pero una perspectiva muy real es que pueden tener acceso a la lectura de literatura. Con el propósito de fomentar la lectura en instituciones educativas de todo el país, el Fondo de Cultura ha generado alianzas con las escuelas normales públicas, la Dirección General de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Ciencias del Mar, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Instituto de Educación Media Superior. La idea es que haya estos espacios en las escuelas donde los jóvenes puedan encontrarse con los libros, vivirlos, saber de qué se trata esta experiencia de leer literatura y pues se conviertan en lectores. La suma de todo esto hace que actualmente tengamos alrededor de 7,000 espacios de fomento de lectura, 7,000 clubes de lectura y salas de lectura. Entonces, por eso estamos pensando que a final de este año vamos a terminar con alrededor de 10,000 o más espacios, con estas y otras alianzas que se están haciendo para este tema. Este programa de fomento a la lectura es flexible. El público puede solicitarlo a través del correo electrónico lecturaclubes@gmail.com. Posteriormente, al responsable se le brinda una capacitación y se le entrega una dotación de 15 libros de literatura clásica y contemporánea para compartirla con amigos, familiares y vecinos y darle vida al club de lectura. Los clubes de lectura es muy sencillo. Cualquier persona que quiera compartir su gusto por la lectura o hacer un grupo de personas que se reúnan periódicamente una vez por semana y comiencen a degustar, a compartir, a disfrutar en colectivo de la lectura. Si encontramos los textos, los autores, los géneros adecuados que realmente nos muevan el espíritu, el alma o nos provoquen algo, vamos a encontrar que el libro es una gran opción para utilizar nuestro tiempo libre. Noticias 22, Óscar Cortés. Y no nos salimos del tema porque este jueves 21 de abril van a comenzar las actividades del Festival de Libros para Viajar. El programa de este año no solo pretende incentivar el gusto por la lectura, sino que también propone una reflexión en torno a la diversidad étnica y cultural del mundo. Vamos a ver. En el marco del Día Internacional del Libro y la Lectura, llega el festival Libros para Viajar, que en la edición 2022 llevará el tema Culturas indígenas y afroamericanas, buscando promover la diversidad cultural y lingüística de México y el mundo. Estamos muy felices porque digamos que es la primera actividad así contundente que vamos a realizar de manera presencial y para la cual pues la verdad es que hemos logrado el apoyo de otras instancias de la ciudad y del estado de Puebla, como es el Instituto Municipal de Arte y Cultura, y bueno, también se ha sumado a esta iniciativa Alas y Raíces de Puebla a través pues de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Puebla. Son como las instancias principales con las que estamos convocando para la realización de este festival, que pues conlleva muy diversas actividades. Vamos a tener charlas, vamos a tener talleres, vamos a tener también presentaciones artísticas, presentaciones de cine al aire libre, porque pues nuestro espacio se presta muchísimo. El programa de actividades estará integrado por Michi Teatro, el concierto didáctico Musipalabras y Versonidos para niños y no tan niños, así como las propuestas de Pepe Frank con El canto del colibrí, cuentos y canciones de esperanza, incluyendo Gala Cuentacuentos. También como parte del festival se llevarán a cabo actividades nocturnas,
como el taller de observación de lluvia de estrellas, actividad a cargo de la Secretaría de Cultura de Puebla. Abrimos justamente el día 21 con una charla de chocolate. Le llamamos de chocolate porque, bueno, está dirigida al público infantil, pero además también en este caso, pues está contando con la participación de niños y niñas de otro proyecto que tiene el museo también, que es un programa de radio que se llama Viajeros a Bordo. Este año, Libros para Viajar extiende su programación a la Ciudad de México para participar en la iniciativa Vente a la Cuarta, en el bosque de Chapultepec, donde se podrá disfrutar de Cuentos a todo vapor, espectáculo a cargo de Gala Cuentacuentos y Majo Nakú, y de una verbena ferrocarrilera en la que habrá juegos, música y radio local en vivo. Pueden consultar toda nuestra programación en nuestra página, es www.museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx. Pueden encontrarnos también en redes sociales. Estamos en Facebook como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. También pueden encontrarnos en Twitter como @ferrocarriles. Y bueno, pues los esperamos para que puedan pasar un lindo fin de semana aquí en Puebla y en el museo. Para Noticias 22, Paola Sánchez. Y seguimos con literatura porque Ediciones de Lirio ya publicó los resultados de la convocatoria Ópera Prima. Para el lanzamiento de 3 nuevas colecciones, Ediciones de Lirio lanzó la convocatoria Ópera Prima, con el objetivo de incentivar la primera publicación, en este caso, de 3 autores en los géneros de novela, cuento y poesía. Cuadernos de Tiza es la colección dedicada a la novela que publica Eras Nadie, de la comunicóloga de la UNAM, Sei Iturriaga, y que explora la narrativa autoespeculativa. Eras Nadie es una novela que parte de la idea de la construcción de una multiplicidad de un mismo personaje. Es una serie de relatos de no ficción centrados en la propia experiencia de vida que cuentan la historia del tiempo que viví en la ciudad de Nueva York. Entonces, a través de 7 voces distintas que representan 7 partes de mi personalidad, digamos, de mi vida, se cuenta la historia de estas 7 distintas mujeres. A través de la historia particular de ellas, se construye la historia compleja de mi propio transcurso en esta ciudad. Adrián Loki, con formación en letras hispánicas en la máxima casa de estudios, presenta el primer volumen de la colección Inserte Metáfora, titulado En el horizonte de las cosas invisibles, y el cual ha sido definido como ecopoesía. Aquí está el tema del mar, que es como el que predomina y codifica todo el libro, pero también está el tema de Dios, está por ahí un tema ecologista también un poco, el tema del tiempo y su fugacidad, un poco de amor y también de la memoria, ¿no? Como Sei. En la segunda parte está una especie de periplo por Sudamérica en 4 países, está Chile, Uruguay, Argentina y Perú, pero sigue teniendo como este tema unificador del mar, ¿no? Nean es la colección dedicada al cuento que inaugura Azucena Mecalco, maestra en comunicación por la UNAM, y que en Cuentos Invertebrados aborda las expectativas en torno a las relaciones personales. Realmente lo que traté de hacer es escribir un libro de cómo nos comunicamos y cómo idealizamos, cómo es que construimos relaciones a través de las ideas y cómo es que una vez que nos damos cuenta de que las personas no encajan dentro de esas ideas nos desilusionamos. Y eso fue lo que traté de expresar a través de cuentos muy breves que componen esta antología. Alberto Medrano y Marcos Daniel Aguilar son los editores de estos títulos que aparecen en Ediciones de Lirio. Noticias 22, Víctor Gaspar. A casi 200 años de su lanzamiento, la autobiografía de la abolicionista británica Mary Prince va a ser publicada al español. Es el primer documento histórico que relata la vida de los esclavos en el siglo XIX. ¿Conozcamos más? Mary Prince nació esclava. Desde niña su destino estaba marcado. Primero fue la compañía de la hija de quien la compró y posteriormente fue vendida una y otra vez. Pasó de manos de un dueño a otro que la golpeaba, la rentaba para hacer cualquier tarea a pesar de estar gravemente herida por los azotes que recibía. Su historia y de alguna manera la de millones de esclavos nos llega a través del libro Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, contado por ella misma.
ella casi que es el juego de las niñas, por ejemplo, para Bexy, Mary Prince viene siendo como el perrito, ¿no? Que Bexy podía sacar a pasear y Mary es consciente de eso. Eso es lo que demostraría ese nivel de interiorización, de cómo el esclavo ya ha interiorizado esa condición. Los esclavos no tienen esa percepción de saber cuán incierta es su vida, cuán incierta es la seguridad de tener una familia, de vivir en un lugar, de tener relaciones con determinadas personas, de tener una vida estable. Editado por primera vez en 1831 en Reino Unido, este libro es una crónica de lo que vivió una mujer que quiso gritarle al mundo cómo eran tratados los esclavos. No hay como esa conciencia de enfatizar, es que sufrí mucho. No, yo creo que hay la necesidad y la conciencia de colocar en perspectiva esa experiencia y comunicarla, ¿no? Pero comunicarla ya para la historia. Ella manifiesta explícitamente, yo quiero que se sepa cómo viven los esclavos. ¿Cuál es la realidad de los esclavos? No la realidad de ella. Ella es el símbolo. Ella es esa representación, pero es de los esclavos. Mary Prince murió en Inglaterra sin ver la abolición de la esclavitud en las colonias americanas. Su sueño de regresar a las Bermudas siendo una mujer libre no se le cumplió. Recuperar esa memoria, recuperar ese mundo invisibilizado, es una apuesta por completar de eso que llamaba Carlos Fuentes, el espejo enterrado, ¿no? Ese espejo enterrado que hay que desenterrar para completar la imagen de lo que hemos sido y de lo que seremos. La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, contada por ella misma, será presentado en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana y el 14 de mayo en el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Feria que, por cierto, estaremos siguiendo muy de cerca aquí en Canal 22 y en Noticias 22. Momento de hacer una brevísima pausa. No se muevan de sus lugares. El Centro Multimedia del CENART presenta una nueva entrega de Edges, una plataforma de experimentación y difusión de proyectos audiovisuales. Este 2022 va a contar con 5 activaciones enfocadas a la naturaleza. Vamos a conocerlas. Diversos espacios verdes del Centro Nacional de las Artes albergarán el ciclo Activaciones Edges 2022 Labis Naturae, un diálogo experimental entre la naturaleza y dispositivos tecnológicos, entre lo material e inmaterial, lo natural y lo artificial. Este ciclo de intervenciones corre bajo la curaduría de Jaime Lobato Cardoso, fundador de Independencia Biolab. Es crear una especie de rizoma en torno al parque o en torno a las áreas naturales de este espacio, ¿no? Lo que van a crear ellas va a ser una suerte de instalación con distintos elementos que van a tratar de dialogar con, digamos, la esfera natural de este lugar, que intervienen directamente este espacio con ayuda de lo visual y lo auditivo, tratando obviamente de generar una experiencia más envolvente y además una experiencia en realidad también con el ambiente. Indisciplina rizomática, encuentros de aves, quipucamayo y tecnogeomancias terrestres son los nombres de estas 4 activaciones que respectivamente se llevarán a cabo los jueves 21 y 28 de abril, el 18 de mayo y 23 de junio a las 19 horas de manera presencial. Con Jaime Lobato nos sentamos a pensar en torno a una dicotomía muy importante para nosotros, lo que nosotros consideramos natural y lo que nosotros consideramos, digamos, artificial o tecnológico. Estamos tratando de cuestionar también el cómo es que nosotros entendemos lo natural, ¿no? Y a partir de qué entendemos lo natural. Lo natural es solo a partir de que existe algún tipo de vegetación o naturaleza en ciertos espacios, porque en realidad esos espacios también fueron creados, ¿no? Esta, y te quiero meter.
la idea es, a través de estas intervenciones, poder entender y cuestionar estos espacios y poder también, reconectar con estos lugares, no solo a través de lo que ya son o significan, sino de lo que en algún momento fueron, ¿no? En realidad también creo que muchas de las piezas tratan de conectar con eso que probablemente no exista, aunque esté, ¿no? Sino que es como una especie de rememoración de eso original. La programación completa está disponible en el sitio electrónico del Centro Multimedia del CENART. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y les platicamos que México sigue dando mucho de qué hablar en el Séptimo Arte. Este año nuestro país tendrá presencia en el Festival Anima Fest de Zagreb. La cineasta mexicana Michelle Tamariz se abre paso en el mundo de la animación en Europa. Su más reciente trabajo, Intervalos, forma parte del Festival Anima Fest Zagreb 2022. Se trata de una repostera que hace un postre muy diferente a la manera en la que en su trabajo se acostumbra a hacer. Y este postre lo comparte con sus compañeros de trabajo y los hace tener una experiencia pues muy placentera. Inició su carrera en el mundo de la animación con el pie derecho. Cuando nos vamos, su primer cortometraje, fue seleccionado para participar en el Festival Internacional de Cine de Cannes como parte de la sección Cine Fundación. Al final quedó ahí, tuve pues buenos comentarios al final de del jurado. Y luego tuve la sorpresa de que fue seleccionado en Cannes, entonces sí, pues estoy muy contenta. Habla sobre México y los migrantes. Su incursión en el mundo de la animación se dio de manera fortuita. Viajó a Praga con la intención de tomar un curso de fotografía. El atelier no se realizó, entonces tomó el de animación. Luego aplicó para entrar a la Escuela de Animación La Poudrière, convirtiéndose en la primera latinoamericana matriculada. Es difícil entrar, tienes que tener, no sé, yo creo que una personalidad o muchas ganas de hacer este trabajo, porque te hacen, no sé, entrevistas, tienes que pasar pruebas gráficas de narración, entonces como que van midiendo, ¿no? Si tú tienes madera para contar y cómo lo vas a contar, ¿no? El cortometraje Intervalos también participa este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de San Francisco. Además, se transmite como parte de la programación del canal de televisión francés OCO. Noticias 22, Julio López. El Museo Caluz de la Ciudad de México recuerda el legado artístico de Francisco Marco Chilet con una muestra temporal que reflexiona sobre el exilio y las cicatrices del cautiverio ocasionadas por la Guerra Civil Española. Francisco Marco Chilet combatió en la Guerra Civil Española al lado de las fuerzas republicanas, pero con la caída de Barcelona fue arrestado y mandado a un campo de concentración. Posteriormente llegó a México, en donde trabajó en más de 150 películas, pero a la par desarrolló una carrera plástica. Una muestra de su trabajo se presenta en el Museo Caluz. Nos vinieron a ofrecer esta maravillosa colección que nos demostró que teníamos enfrente un artista visual de muchísima importancia, porque descubrimos que fue alumno de Joaquín Sorolla y de Ignacio Zuluaga. Y esos dibujos que tenemos en las paredes de este museo nos demuestran un gran talento, un conocedor de la técnica del dibujo y también alguien que al haber sufrido esta experiencia nos da un testimonio vivo de lo que era la vida en los campos de concentración. Las obras que se exhiben en la muestra Francisco Marco Chilet, Cicatrices del Cautiverio, son una parte del acervo que la familia donó. Sus dibujos son un testimonio de la vida en las barracas de los campos de concentración. Esta parte es alusiva a la vida en los campos de concentración, pero pudo participar, por ejemplo, en la elaboración de las maquetas que hay en el Museo de Antropología.
Por ejemplo, el mercado de Tlatelolco, tenemos dibujos de todos los personajes con los trajes que él elaboró para que fueran esculturas. También pintó mucho la vida de los payasos. La exposición inicia con un autorretrato que realizó en un campo de concentración. Continúa con el éxodo, la llegada de los nazis a Francia y su salida hacia América. Su formación es importante porque desde los 16 años gana un premio en la Academia de San Carlos de Valencia. Y no solo el conocimiento en cuanto a las técnicas del dibujo, sino también en la perspectiva y en la composición, porque creo que son esas características que van a vislumbrar su capacidad como escenógrafo. Y además otra cosa, combinó las artes visuales con su carácter de militar, porque acordémonos que entró muy temprano en el ejército y como aviador pudo tener esa perspectiva de ver las cosas desde arriba. Y me parece formidable el rigor, la disciplina del militar con el conocimiento y la habilidad del artista. Noticias 22, Alberto Aranda. Y por su parte, el Museo Mural Diego Rivera hace una revisión exhaustiva del retrato escultórico a partir de la obra de 70 creadores plásticos mexicanos y extranjeros. Rostros y retratos, expresiones en volumen, es el título de la nueva exposición que presenta el Museo Mural Diego Rivera. Se trata de una minuciosa revisión de la práctica escultórica del retrato. La exposición abarca desde el siglo XIX hasta principios de este siglo, entonces sí es una revisión muy amplia y creo que muy interesante, en donde el público puede, además de tener una enorme cantidad de información sobre las técnicas, los escultores y los personajes, pero también creo que es un recorrido pues muy lúdico y muy visual. Por medio de estanterías que recuerdan los talleres de los escultores, la exposición presenta más de 120 obras de 70 creadores plásticos nacionales e internacionales, como Germán Cueto, Ángela Gurría, Eduardo Tamariz, Tosia Malamud y Naomi Sigman. La muestra es resultado de una larga investigación en torno al retrato escultórico, realizada por la curadora María Estela Duarte. Le interesó ver el tema del retrato escultórico, que pues es un género muy común, pero que normalmente como que nos pasamos de largo porque estamos acostumbrados a tener estos retratos por ahí en las instituciones, en las casas, en las oficinas, y lo que ella propone es sacarlos de ese contexto natural en donde habitan, traerlos al contexto del museo y desde aquí pues sí aportar una lectura y una visión completamente diferente. La exposición se divide en 4 núcleos temáticos. El primero concentra obras alegóricas y simbólicas. Ahí encontraremos representaciones de estados de ánimo y conceptos. El segundo está dedicado a las aproximaciones etnográficas del retrato escultórico. Tuvo mucho auge, sobre todo en la Escuela Mexicana de Escultura a lo largo del siglo XX, pues las reflexiones en torno a las identidades, a la diversidad. La tercera sección está integrada por una selección de figuras que aparecen también en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. El último núcleo, el más extenso de todos, lo conforman numerosas efigies y bustos de personajes tan distantes en la historia como fundamentales para comprenderla. La exposición Rostros y Retratos, Expresiones en Volumen, puede visitarse de martes a domingo en el horario de 11 a 17 horas en el Museo Mural Diego Rivera, donde permanecerá hasta el 7 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa les recordamos que no se pueden perder Debate 22 hoy con Gaby Tlaseca. Esta noche hará un balance para ver cómo vamos en la pandemia del COVID-19 y el calendario de vacunación masiva. En este programa la van a acompañar el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Arturo Erdeli, y bueno, él es su invitado estelar. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Vamos a la pausa.
Ayer hicimos un acercamiento al trabajo de Oxo Park con el coro Gracias y como se los prometimos, hoy vamos a conocer más sobre su labor filantrópica con la International Youth Fellowship. La International Youth Fellowship fue fundada por el pastor coreano Oxo Park, quien además creó el coro Gracias y la orquesta que lleva el mismo nombre de la fraternidad. Con proyección internacional, esta organización ha enfocado su labor filantrópica a los jóvenes desde una perspectiva religiosa, encauzada a la educación, basada en el autocontrol y el desarrollo del pensamiento. En realidad, los jóvenes no pueden abstenerse o sujetarse por sí mismos. Tanto las adicciones, los juegos, apuestas. También hoy en día por mirar todo como es virtual, entonces eso también es otra dificultad. Porque mientras que uno está sujeto a los videos, uno no puede pensar bien. La historia de la International Youth Fellowship se remonta a 1995 y en parte fue motivada por la necesidad de atender a jóvenes con adicciones. Si uno aprende esta educación, entonces uno puede desarrollar esa capacidad. Porque muchas veces uno, sabiendo que eso es malo, perjudicial, no puede salir de esa situación. Pero si uno aprende de a poco, si uno desarrolla esa capacidad, entonces mejora. Pero si aprende esta educación antes de los 15, es muy bueno, tiene efecto. Oxo Park ha tenido reuniones para estrechar lazos de cooperación para el desarrollo de la juventud con 7 presidentes de África y recientemente visitó Israel. Enfatiza el valor de una educación temprana. No solamente en México, yo estoy trabajando en varios países y esta vez me tocó venir a México. Y también estoy visitando a varios países cercas y también estuve visitando a varios países y queremos trabajar más activamente con esta educación del intelecto y quisiera trabajar juntamente con el apoyo del gobierno. Noticias 22, Víctor Gaspar. En otros temas, ha concluido el proceso de restauración y conservación de la fuente de Tlaloc de Diego Rivera en Chapultepec. A manera de festejo, el próximo 24 y 25 de abril se va a realizar el primer Festival del Cárcamo. Con espectáculos de artes circenses, danza y conciertos, la Secretaría de Cultura celebrará la apertura de la Fuente de Tlaloc y el Cárcamo de Dolores después de los trabajos de restauración y conservación que tuvieron en los últimos meses, a través del primer Festival Primavera del Cárcamo. Es un festival muy bonito, lleno de sorpresas, títeres gigantes, mojigangas que van a estar ahí conviviendo entre la gente. Todo es al aire libre, todo es entrada libre y pues bueno, estamos emocionados de poder presentar este proyecto. Este encuentro artístico contará con la participación de Ragtime Trio, Circo de Intervención Colectiva, Jenny Bourgeois, las Swing Sisters, la sensacional Orquesta Lavadero, el Colectivo Irreverente, la Bomba Teatro, los Hot Brothers, Nexty Jazz y Antonio Garduño. Es un festival abierto para diferentes tipos de público, un festival familiar donde puede asistir público de todas las edades. Las actividades se realizarán de manera simultánea el 23 y 24 de abril en 2 sedes, en Chapultepec frente al Cárcamo de Dolores y en el Centro Nacional de las Artes. Todo está en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y también del CENART. El festival es el próximo fin de semana, de 12 a 5, y bueno, pues todos invitadísimos a festejar la primavera, la vida y seguir habitando los espacios abiertos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ya que estamos agendando nuestras visitas al CENART, la compañía Sensodanza cuestiona los misterios que hay más allá de la vida con una propuesta precisamente en el Teatro Raúl Flores Canelo de este recinto. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es el desenlace que a todos nos espera un suceso realmente azaroso o nuestro destino está previamente escrito? Estas son algunas preguntas de las interrogantes que busca plantear al público la propuesta dancística Caronte, que la compañía independiente Sensodanza presentará en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes del 22 al 24 de abril.
no estamos listos y creo que nunca lo vamos a estar. Pero a lo mejor hablando, viendo estas propuestas, ay, pues en Grecia pasaba esto, ay, pues con ellos la reencarnación regresa, ay, pues aquí también a lo mejor se nos abren canales de aceptación inconscientes para que sea como más sencillo de alguna manera hablar del tema. El espectáculo, inspirado en la mitología griega, escenifica la travesía de las almas de los difuntos que buscan llegar al inframundo a través del río Aqueronte y nos confronta con las Moiras, 3 hermanas que, según la tradición helénica, son las encargadas de tejer el hilo por el que se rige el destino humano. La propuesta fue concebida en el contexto de la pandemia como una forma de enfrentar la incertidumbre ante la muerte. Sí, es una manera, que eso es importante para nosotros, de acercarnos a esa palabra, ¿no? Y desde un lugar muy poético, muy sensible, ¿no? Constituida como asociación civil, la compañía Sensodanza se ha destacado por enfatizar el valor terapéutico de los lenguajes coreográficos. Sensodanza es una compañía que tiene 20 años, 22 años de vida. Somos una compañía independiente. No solo hablamos de danza, escénicamente sí, lo que vamos a presentar es dancístico y es una propuesta pues muy enriquecedora a mi manera de verla, ¿ve? Pero también el otro lado de la danza terapéutica nos da esa otra visión de comunicarnos con el cuerpo desde otros lugares. Caronte se presenta por primera vez en la Ciudad de México el fin de semana. Yo soy Diana Fernández de Sensodanza y quiero invitarlos a vivir esta experiencia en danza contemporánea en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Raúl Flores Canelo, el 22, 23 y 24 de abril. El viernes es a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. El Ministerio de Cultura de Perú informó que la danza llamada Chonguinada Serreña, originaria de Pasco, ahora formará parte del patrimonio cultural de la nación por un testimonio vivo de memoria e historia social. El reporte completo lo tienen nuestros compañeros de la agencia de noticias Xinhua. La danza Chonguinada Serreña, originaria del departamento de Pasco, ubicado en el centro de Perú, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por tratarse de un testimonio de la memoria histórica de la sociedad en tiempos coloniales, informó el Ministerio de Cultura. Debido a su tradición y colorida expresión artística, esta danza representa una expresión visual dancística y musical de gran riqueza simbólica cultural, creadora de identidad en todas las provincias y distritos en los que se representa. Asimismo, es una representación de carácter humorístico de los bailes de salón que trajeron los españoles, como el minué, la contradanza, la pavana, la chacona, la sardana o la gallarda. Este colorido arte tiene como atractivo la vestimenta que usan tanto varones como mujeres, con adornos de platería y pedrería con motivos florales, ornitomorfos en el saco, así como el uso de una blusa blanca de manga larga con bordados y encajes, zapatos de tacón, pañuelos, entre otros accesorios. Tras este reconocimiento, el Ministerio de Cultura aseguró que seguirán fortaleciendo los espacios de visibilidad, reconocimiento a las actividades del patrimonio inmaterial y personalidades que revaloran los saberes, conocimientos y prácticas que contribuyen al desarrollo cultural y las tradiciones. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Y con esta invitación a celebrar también las tradiciones del Perú, nos vamos a una brevísima pausa. Al regresar, invitado de superlujo en Enfoques, quédense a descubrir de quién se trata. Igual lo leen en Palacio que en Salón de Belleza, y sus letras siempre nos sumergen en un canon perpetuo. ¿De quién se trata? Vamos a descubrirlo en Enfoques. Nunca tomó la decisión de escribir, sin embargo confiesa que no ha hecho otra cosa desde que tenía 10 años de edad. Y con tal de seguir escribiendo es capaz de casi cualquier cosa. Publicar, asistir a congresos
y conceder entrevistas. Qué gusto, qué lujo tener a Mario Velatín en Noticias 22. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Después de tanto encierro, tiempo. Estar aquí presentes en el estudio de Noticias 22 es un enorme placer para platicar un poquito de tu trayectoria, y también hay muchos proyectos que estás desarrollando, presencia que vas a tener en varios sitios y que, bueno, también habrá tiempo de ello. Mario, decíamos que tú empezaste a escribir siendo muy pequeño. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros textos? ¿Cómo eran? Bueno, qué gusto verte, Laura, tanto tiempo. Encantada. Pues fue descubrir una máquina mecánica, ¿no? Una Underwood portátil del año 15, que mi abuela guardaba celosamente, y creo que sacaba una vez al mes, porque tenía un cuartito que rentaba. Yo creo que la utilizaba para hacer el recibo del pago, ¿no? Y entonces yo de pronto descubrí esta máquina, y el hecho de ver mi texto, una frase mía en letra impresa, ¿no? Fue como un nuevo nacimiento, fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, como que realmente sentí que tenía importancia, que existía, ¿no? en este mundo, y de ahí, desde ese momento, no paré. Y esa máquina, tal cual, la tengo actualmente. Es uno de los objetos, el único objeto que guardo de la infancia es esa máquina, que me ha ido siguiendo, porque tampoco yo tuve una especial cuidado en llevarla, ¿no? De las casas, países en que he vivido, pero sin embargo la máquina se ha mantenido ahí fiel hasta ahora, y estoy volviendo. Que has vuelto recientemente, sí, digamos a inicios o un poquito antes de que empezara la pandemia, para escribir justo el libro del que nos hablaba Rafa, El Palacio, ¿no? Ah, sí, lo escribí a máquina. Por eso viene una página, en la edición viene la página original, que es cómo fue escrito el libro. Con esa máquina portátil Underwood del año 15. Sí, y el tiempo de peste que hemos vivido, este tiempo de encierro, me sirvió muchísimo, ¿no? Como una especie de ejercicio casi de yoga o de meditación, porque sí hubo un cambio que muchos escritores no quisimos admitir entre la escritura analógica a la escritura digital. O sea, porque escribir en un artefacto artesanal, ¿no? Claro. Una lucha, ¿no? Una lucha más allá de las ideas, más allá del texto en sí, sino manualmente, ¿no? La cinta que se enredaba, la tinta, los errores, corregirlos. Los errores que había que corregirlos nuevamente, el papel que era difícil de conseguir, que uno compraba los papeles sueltos. Igual que uno llegaba y compraba 10 páginas o 15 páginas, cosa que ahora es impensable, ¿no? Y uno tenía que hacer todo lo posible para que durara, y a veces era tal la furia con la que escribía que a veces las teclas se rompían, había que mandarlas a soldar, ¿no? Era toda otra experiencia, ¿no? Y entonces cuando aparecieron las computadoras personales, etcétera, en las casas, yo dije, pues todo el mundo se va a volver escritor, porque para mí el problema entre ser escritor o no ser escritor era ese acto tan artesanal, tan gestual y tan físico. Sí. Mario, ¿cómo te formaste? Tú estudiaste filosofía y llegaste al cine. Sí, en realidad yo, como escribía desde niño, etcétera, ¿no? Cuando llegué a la época universitaria, yo quería carreras que complementaran lo que yo estaba escribiendo. O sea, no era al revés, ¿no? O sea, no era que yo quería aprender una carrera para llevar adelante un oficio, sino yo encontré carreras, ¿no? En este caso la filosofía, ¿no? Que para mí fue como una gran maestra literaria, ¿no? En el sentido, sobre todo los presocráticos, ¿no? En el sentido de crear universos cerrados con una lógica absolutamente verosímil, no real, ¿no? Pero sí una verosimilitud absoluta. Y entonces para mí era como alimento, era una conversación entre lo que yo estaba estudiando y lo que yo iba escribiendo. Entonces yo era como un estudiante privilegiado, por decirlo de alguna manera, frente a mis compañeros, que sí ellos estaban pensando en o ser maestros o ser filósofos o elegir tal o cual corriente filosófica, ¿no? Y luego pasé a estudiar cine, ¿no? Que yo pues era un fanático del cine, ¿no? De las narrativas, sobre todo las estructuras, ¿no? A veces se piensa que el hecho que yo había estudiado cine
tiene que ver con lo visual que puede haber en mis libros, no, pero más que nada son las estructuras. Y también allí, y luego fui a estudiar a la Escuela de Cuba de San Antonio de los Baños, con García Márquez, ¿no? Allí. Pero también era un cine analógico, y entonces la parte de la edición era impresionante, porque te cortaba así como en ganchitos de ropa, ¿no? Y poder apreciar cómo una película por la edición puede ser una joya o puede ser una cosa muy terrible, ¿no? Y eso, a veces los espectadores no son conscientes de eso, ¿no? De cómo editar un texto, editar una película, marca la gran diferencia, ¿no? Se piensa a veces que es la luz, la iluminación, la actuación, pero es la edición. Sí, que bueno, pues digamos que es uno de los últimos pasos para lograr una cinematografía ya con un sello especial. En tu caso, Mario Bellatín, es muy difícil para los críticos, para el público quizá ni se lo cuestione, definir tu trabajo. En las editoriales, en las librerías, siempre se trata de tener pues los anaqueles bien ordenados. Tu obra se puede leer a veces como ensayos, como fragmentos de quizá una biografía ficticia, como relato breve, como novela. Hace unos instantes presentábamos algunos nuevos géneros que están surgiendo, como la autoficción. Bueno, no es que sea nuevo, pero se han nombrado más recientemente, la biografía especulativa, en fin. ¿Tú crees que los géneros literarios están un tanto rebasados? ¿Alguna vez te ha interesado eso? No, yo siento, ¿no? Porque yo lo que tengo es la pulsión esa, ¿no? Que no perdí de la infancia al momento de ver ese milagro, ¿no? De ver una palabra impresa, ¿no? Yo creo que eso no me abandonó hasta ahora, ¿no? Entonces eso rebasa, por supuesto, los géneros, ¿no? La idea de, incluso de tener algo que decir, sino que yo, mientras estoy llevando a cabo ese ejercicio, es que me empiezan a aparecer las historias y empiezo a armar universos, etcétera, ¿no? Entonces, después de haber escrito tanto y de ver cosas ya, me doy cuenta que todo es más, solo un solo libro, ¿no? Yo creo que se podría ver mis libros, ¿no? Como un gran libro lleno de fragmentos que pueden deshacerse, pueden cortarse, pueden leerse por fragmentos, etcétera, ¿no? Incluso tiene que ver ahora con el proyecto que llevo a cabo ahora con la máquina de escribir, ¿no? Es como rehacer, como si el universo estuviera formado por los imaginarios, el imaginario que está presente en los libros ya, y volver sobre ellos desde distintas perspectivas, desde otros puntos de vista, para hacer nuevo todo lo que ya de alguna manera estuvo escrito. Y que bueno, forma parte de este texto que escribiste en esta máquina Underwood, que se llama El Palacio, en el que tus lectores van a poder encontrar ciertas evocaciones a textos anteriores. Mario, platícanos por favor sobre... Hay muchos temas de los cuales podemos bordar en torno a tu obra, que yo creo que eso es algo ya muy característico de tu trabajo. Uno de ellos, del que has hablado, tiene que ver con una memoria un tanto del futuro, de la capacidad de la literatura para ser visionaria, para prever situaciones, para profetizar quizá circunstancias. ¿Y esto te ha ocurrido a ti? Sí, varias veces. En varias ocasiones, ajá. Pero lo que yo siento es que más que una cosa mágica, una cosa fuera de orden, ¿no? Yo creo que los escritores pues estamos pendientes de conectar con una suerte de imaginario colectivo, ¿no? De tratar de representar algo que está presente, pero que muchas personas no somos capaces de verlo. Y de alguna manera, pues al momento de plasmar eso en los textos, ¿no? Ocurre esta suerte de anticipación o de suerte que lo podemos de presagio, ver, ¿no? Por ejemplo, en El Salón de Belleza, que es uno de tus libros más notables, y también lo podemos ver en muchos textos en los cuales tú trataste desde hace años temas que hoy son centro de la discusión política y social, como son la normalidad y la anormalidad, las nuevas normalidades, las nuevas formas de belleza, las nuevas formas de expresión del cuerpo, de la misma sexualidad, que también fueron muy anticipatorias de una conversación totalmente actual. Yo estoy muy contento con eso porque lo cotejo, pero yo soy un lector de mis libros, o sea, yo no me considero un autor, ¿no? En realidad, yo
leo los libros, soy un lector, porque muy fácilmente olvido, pero de pronto cada vez me siento más cómodo, ¿no? En ciertos espacios que veo que de alguna forma lo que me incomodaba, lo que yo sentía que tenía que suceder, ¿no? Está empezando a pasar, ¿no? Y que ya estaban de alguna manera, como tú dices, anticipándose, ¿no? En algunos textos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en relación a los géneros, ¿no? ¿no? Esta no binariedad, por ejemplo, ¿no? Porque yo siempre decía, porque antes, a pesar de que podía haber alguna libertad, ¿no? De gay o de grupos LGTB, etcétera, pero siempre era como diferenciado, ¿no? Pero yo siempre decía, no, pensaba que fuera algo más fluido, algo que incluso tu manera de nombrarlo no era muy clara, se prestaba también a la interpretación de la gente, y eso sí es muy anticipatorio de lo que estamos viendo ahora. Tenemos por ahí un par de minutitos para terminar. Quiero recomendarles que no se pierdan la participación de Mario Bellatín. Mañana se va a la Feria del Libro de La Habana. Ya saben que México es el país invitado, así que bueno, aquí en la pantalla de Canal 22 les vamos a tener todos los detalles, en Noticias 22 especialmente también les estaremos informando sobre tu participación allá, Mario, y los invitamos a que asistan a una obra de teatro que presentará también próximamente Mario Bellatín, se llama La Escuela del Dolor Humano de Sichuan. Suena realmente muy, muy bien. Yo creo que nos vas a sorprender con esta obra que se presenta en Centro Nacional de las Artes. Consulten la cartelera en este caso. Acudan a los libros, son decenas, eres un autor muy prolífico, decenas de libros que has publicado, están traducidos a muy diversos idiomas, por ahí de 15 o 22 idiomas. 22. Bueno, yo me quedé, ahí estamos viendo 22. Las redes sociales del Centro Nacional de las Artes para que puedan ver esta pieza. Se van a acabar muy rápido los boletos, eso sí les digo, hay que hacerlo rápido. Mario, siempre me despido de esta entrevista con tres preguntas sorpresa, preguntas que te pido que me respondas con lo primero que venga a la mente, si puede ser una palabra o una frase, te lo voy a agradecer muchísimo. La primera sería, ¿cuál es la religión, como se llama la religión o la práctica espiritual que tienes? El sufismo. El sufismo. ¿No? Es el lado místico del Islam. Bueno, que no es una religión. Efectivamente, es una práctica espiritual. Es una práctica, sí, que no tiene que ver con religiones. Bueno, la segunda sería, sé que el fútbol no te gusta, sí, los derviches giróvagos, ¿no? Sí, que son preciosos. Que son una maravilla, sí. Ahora, la segunda sería, sé que no te gusta el fútbol, ¿hay algún deporte que te atraiga? El ciclismo. Yo era ciclista profesional, nadie lo sabe, creo. Yo hacía como 300, 400 kilómetros los fines de semana, ¿no? Y era como un deporte, pues sí, que tu cuerpo no toca nada, ¿no? Súper solitario, contigo mismo, como una especie de meditación. Y yo me iba por las carreteras, ¿no? Cuernavaca, regresaba, y me decían, ¿para qué vas? Para volver, ¿no? Ya, por el simple hecho, ¿no? de ejercitarlo. Sí, el fútbol no solamente no me gusta, sino que me disgusta. O sea, no es solamente que no me interese, sino que me cae mal. Directamente. O sea, tengo, desde que soy niño, ¿no? Porque pues todos mis amigos iban a jugar fútbol o los partidos, y yo decía, pero no entiendo la lógica. Y me quedaba solo. Y finalmente, Mario Bellatín, si tuvieras que rescatar algo de tu casa, en un momento en el que debieras salir corriendo, ¿qué rescatarías? Pues la máquina de escribir, la Underwood. Perfecto. Porque yo no podría escribir ahora con una máquina. ¿Te vas a quedar con la Underwood? Tiene que ser esa, pero no puedo tener otra máquina, otra Underwood portátil. No, tiene que ser esa. Claro, porque si no ya sería una cosa muy como snob, sofisticada, así forzada. Sí, claro, esto es natural, la máquina 1915. Es la natural, sí. Mario Bellatín, gracias por estar en Noticias 22. ¿Cómo ves, Rafa? Todo lo contrario, estoy dubitativo si pedir una beca en la Escuela del Dolor de Sichuan o dar clases. No sé, hay que darse una vuelta y celebrar, por supuesto, la literatura del maestro Mario Bellatín. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Rafa. Muy bienvenido. Y nos vamos a despedir, nos despedimos con música y hoy un homenaje. Ayer nos enteramos del sensible fallecimiento del compositor y pianista considerado el príncipe de los pianistas del siglo XXI. Atención, Nicolás Angelic, quien llevaba poco más de 2 semanas de haberse recuperado de un trasplante de pulmón, y este músico deja el plano material a los 51 años, pero un gran legado, y así lo recordamos esta noche. Hasta mañana.